Bienvenidos a todos. Hoy es la tercera clase del curso de Innovación en Cirugía 3. Corresponde al módulo de HPV, que es hígado, páncreas y vías biliares. Innovación en Cirugía es un curso de 4 clases referido a cómo se utiliza la impresión 3D en medicina, orientada a las distintas especialidades. Yo me presento, soy Agustina Tibó y formo parte del equipo de Mirai 3D. Nosotros somos una empresa de ingeniería biomédica dedicada a 2 ramas de trabajo principales. La primera es la creación de modelos 3D para planificación quirúrgica y la segunda es la fabricación de simuladores físicos para entrenamiento médico. En la clase de hoy vamos a, primero que nada, ver casos clínicos. Va a presentar el doctor Gustavo Nari, que es encargado de la unidad de cirugía oncológica del Sanatorio de La Cañada, y además es delegado argentino del International College of Surgeons. Luego va a continuar con su presentación el doctor Horacio Cuesta, que es jefe de clínica quirúrgica del Hospital Garrahan de Buenos Aires. Y finalmente desde Chile nos acompaña el doctor Nicolás Debau, que se encuentra en el área de cirugía oncológica digestiva de HPV en la Fundación Arturo López Pérez. Luego vamos a seguir con las preguntas. Las preguntas las pueden ir haciendo por chat en cualquier momento, pero van a ser respondidas al final de todas las presentaciones. Finalmente vamos a hacer un cierre y una invitación y terminamos. Así que bueno, bienvenidos y ya le dejo a Gustavo para que pueda compartir. Vale, gracias. Ahí voy a... ¿Ah, se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, nosotros hemos utilizado la reconstrucción 3D básicamente en 2 pacientes, un poco porque nos llamaron de Buenos Aires, conocíamos algo un poco de esto, pero los lugares donde nosotros nos desempeñamos son lugares de bajos recursos y un poco a veces uno deja de lado lo que es la tecnología, digamos, de avanzada porque sabe que tiene costos importantes y nosotros no tenemos acceso. Bueno, acá vamos a presentar una mujer de 35 años de edad, con antecedentes de resección de un tumor de recto alto en otro centro quirúrgico por otro equipo, y como antecedentes personales patológicos era una paciente que tenía una trombocitopenia familiar de un manejo bastante difícil, con plaquetas que oscilaban entre 30 y 50.000. Es una paciente que en el postoperatorio recibió adyuvancia con un protocolo de FOLFOX, y posteriormente presenta metástasis hepática, por lo que se la deriva a otro hospital que hace cirugía de hígado, que es el Hospital Córdoba, para metastasectomías. La cirugía se demora por presentar descompensación hematológica relacionada a sus antecedentes, y después de estar dando vueltas de 6 meses a la espera de la cirugía, se inicia una segunda línea de tratamiento basada en irinotecan. La paciente presenta mala tolerancia, por lo que no puede completar más de 2 ciclos y es derivada entonces a nuestro hospital, al Hospital Tránsito Cáceres de Allende, para planear una posibilidad terapéutica. Esa es la tomografía con la que nos llega con una lesión compuesta en el lóbulo derecho del hígado, con algún nódulo satélite y una lesión pequeña en el lóbulo izquierdo del hígado. Una paciente con una diátesis hemorrágica importante. Aquí fue donde Juan se comunicó oportunamente con nosotros y le dijimos: tenemos este problema, tenemos que operar a esta paciente, es una paciente hospitalaria. Nos echaron la mano y bueno, decidieron hacer la reconstrucción de la paciente, que es como se ve aquí. Tenía esta lesión grande en el lóbulo derecho del hígado, más esta lesión pequeña. Se hizo todo de un solo color, como para resaltar las 2 lesiones, y aquí está la reconstrucción digital, donde se ve la imagen principal o la lesión principal con 2 nódulos satélites, más la que se encuentra en el lóbulo izquierdo. La propuesta terapéutica para esta paciente fue hacer una hepatectomía derecha más una resección limitada de la lesión del lóbulo izquierdo, que fue lo que se llevó adelante. La cirugía fue
de muy buena calidad, nos fue de mucha utilidad el modelo para tratar de evitar parte de los vasos importantes y poder controlarlos de una manera más certera. Y la paciente con su trombocitopenia familiar y su preparación previa con transfusión de plaquetas anduvo, gracias a Dios, muy bien. La paciente ingresó, nosotros tenemos un programa de Enhancer Recovery en el hospital, básicamente para hepatectomías, y fue dada de alta al 5.º día de postoperatorio con muy buena evolución. La señora lleva 6 meses de postoperatorio a la actualidad, libre de enfermedad, con marcadores tumorales normales y en control oncológico en nuestro hospital. Sigo con el segundo caso. Bueno, el segundo caso, la que sigue. Espérame un chiquitín, ahí está. Bueno, es un paciente, un hombre de 60 años de edad, que consulta por un dolor crónico en la región lumbar de gran intensidad, o sea, empieza de manera insidiosa y después fue aumentando con el correr de los meses, y que cuando nos viene a consultar se encontraba medicado con morfina y pregabalina. Él refiere una pérdida de peso de 5 kilos en los últimos meses, no tenía apetito, estaba asténico, se le realiza una ecografía en el pueblo del Tras la Sierra, de donde era, que muestra en el lóbulo hepático derecho una lesión. En la TAC, esa lesión mide más de 10 centímetros, ocupa los segmentos 6 y 7, tiene una alfa-fetoproteína elevada, no tenía antecedentes de enolismo, y dentro de lo que son marcadores virales sale positivo para hepatitis C. Con diagnóstico de carcinoma hepatocelular y hepatitis C con CHAI-LAT, se le propone la resección previa, simulación 3D. En el acto operatorio detectamos un hígado de aspecto normal y basado en la simulación decidimos hacer la resección del segmento 6 y 7, preservando la suprahepática derecha. El paciente está en programa ERAS y es dado de alta al 3.er día. Lleva 5 meses de la cirugía y se encuentra hoy libre de enfermedad, por lo menos visible, y con una recuperación ponderal prácticamente total a los 5 meses de la cirugía. La que sigue. Bueno, este es el modelo 3D donde se puede ver, no tengo la tomografía del paciente, una gran lesión que desplaza la suprahepática derecha, la pega con la suprahepática media y, a ver en la próxima, si se puede ver, desplazaba y comprimía levemente la vena cava, como se puede ver acá. Abordamos, nosotros siempre pensábamos que a lo mejor teníamos necesidad de realizar una hepatectomía derecha, hacemos abordaje iliar. Esta foto representa la preparación del abordaje iliar. En la foto inferior se puede ver la resección del segmento 6 y 7 con un parénquima prácticamente normal, la suprahepática derecha y la pieza operatoria. La que sigue. Bueno, esta es la impresora 3D trabajando puntualmente con el caso que nosotros le acabamos de presentar. Creo que es la última, acá hay una color. Bueno, se puede ver la gran lesión, la suprahepática. Este paciente tenía la particularidad, que no la puse aquí, que en la maqueta 3D y en la tomografía se podía valorar que tenía un nacimiento de la hepática derecha desde la arteria mesentérica. Así que lo tuvimos que trabajar también con un poco de cuidado. Gracias. Buenísimo, gracias Gustavo. Bueno, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas al final por el chat y al final las vamos a ir contestando. Horacio, te invito a compartir, así seguimos con las presentaciones. ¿Cómo no? Ahí podemos ver bien. Sí, perfecto. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. Agradezco a Mirai esta invitación para poder mostrar este caso que tuvimos nosotros en un paciente pediátrico que tiene, en general, los pacientes pediátricos tienen cirugías que
en donde hay que ser estrictamente muy delicado y sobre todo, no solo delicado, sino sobre todo siempre tener la posibilidad de preservar órganos y sobre todo órganos vitales, con lo cual todas estas nuevas tecnologías a nosotros nos ayudan mucho en ese sentido. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación, y este caso en realidad forma parte de una experiencia inicial con modelos 3D en cirugía pediátrica. El caso es de una paciente con un tumor de páncreas, una paciente de sexo femenino, de 9 años de edad, paciente con sobrepeso, sin antecedentes de enfermedad ninguno, y que tenía una clínica de episodios recurrentes de dolor abdominal. Ella traía un estudio inicial que se trataba de una ecografía, donde se puede ver, no sé si se logra ver el puntero, pero les muestro en este corte Se ve bien. el recorrido del páncreas y la presencia de un tumor que estaba prácticamente, pensamos que nacía del páncreas, que producía una compresión incluso del conducto de Wilson, como ustedes ven ahí, que mide un milímetro, o sea que está dentro del límite máximo de su medición en niños. Traía además una resonancia nuclear magnética, donde se veía tanto en los cortes en T1 como en T2, una formación en el centro del páncreas, en lo que sería la zona del cuerpo del páncreas, con distinta densidad al resto del parénquima, bastante regular, lo cual nos hacía pensar que por edad, por incidencia, se trataba de un tumor benigno. Nosotros le pedimos, porque estamos más acostumbrados a las imágenes todavía, yo siempre digo que todavía los cirujanos tenemos que aprender un poco más de resonancia magnética, porque me parece que en un futuro va a terminar reemplazando a la tomografía computada, sobre todo pensando en niños, porque la tomografía irradia, y esta tomografía irradia mucho, entonces hay que pensar en el paciente. Pero nosotros, como cirujanos, en este momento nos ayuda un poco más la tomografía computada, porque nos permite, sobre todo con la trifásica, como en este caso, marcar los vasos, hacer una angiotomografía, y como vemos en fase arterial, el tumor tenía relación, por supuesto, con la arteria esplénica y con lo que se llama la salida del tronco celíaco, todo esto en fase arterial, y en fase venosa veíamos que en la mostración del tronco espleno-mesaraico había una relación directa entre el tumor que ocupaba buena parte del cuerpo del páncreas, y el elemento vascular. En este caso, la unión de la espleno-mesentérica con la porta. Asumimos que se trataba de, como vemos mayormente, de un tumor sólido quístico papilar o tumor de Franz. Es muy raro, son muy raros los tumores malignos en niños del páncreas, salvo algunos muy determinados, como puede ser un pancreatoblastoma, pero este tumor tenía todas las características de un tumor de Franz, que es mucho más frecuente en Oriente, en países asiáticos, que tiene mucha incidencia en niñas y adolescentes, lo cual coincidía con esta chica de 9 años, que en realidad se discutió mucho durante mucho tiempo si era un tumor benigno o maligno. Hoy los trabajos muestran que es un tumor en realidad de baja malignidad, muy baja malignidad, pero que tiene mucha recidiva local y que es capaz de producir metástasis. Con lo cual, el tratamiento siempre es quirúrgico y la resección tiene que ser completa con buenos márgenes de seguridad.
Esta es una mostración y un gráfico de dónde estaba ubicado el tumor. Se ve en rojo todo el desarrollo arterial vascular, con la arteria esplénica y el tronco celíaco, y la ubicación del tumor, que estaba en la encrucijada, como dije, del tronco espleno-mesaraico portal. Entonces, nosotros teníamos que definir qué grado de relación tenía en realidad el tumor con los vasos venosos esplenoportales, que era lo que más nos preocupaba. Y entonces, en un trabajo en conjunto con el bioingeniero, hicimos un modelo, no sé si se puede llegar a ver, y se reproduce en un material que creo que en este caso fue PLA, que reproducía fundamentalmente lo que nosotros queríamos ver, que son los elementos vasculares, y fundamentalmente qué relación había de los elementos venosos con el tumor. Y el dato que más nos ayudó es este, que es el tumor que en realidad se ve cercano al tronco, pero no se ve adosado, adherido al tronco venoso. Y esto nos sirvió para definir en alguna medida que nosotros podíamos hacer una resección parcial del páncreas, incluyendo el tumor, sin necesidad de ninguna resección vascular y de ningún parche vascular, que hubiera hecho la cirugía muchísimo más compleja de lo que en realidad fue. Y entonces paso a mostrarles cuáles fueron nuestras consideraciones con el modelo armado y con todos los estudios por imágenes. Hacer una pancreatectomía, vuelvo a insistir, siempre en niños tenemos que ser conservadores, con conservación del vaso, porque también si hubiera habido algún otro tipo de compromiso que el modelo nos hubiera mostrado, muchas veces debemos hacer una pancreatectomía corporocaudal con esplenectomía incluida. Pero nuestra idea era conservar también el vaso. Entonces, en primera instancia nos planteamos hacer una cirugía laparoscópica o abierta. En realidad, con este compromiso y con las características del tumor y dónde estaba ubicado, quisimos darle la mayor seguridad a la paciente y nos decidimos por hacer una cirugía abierta. Había posibilidad de una duodenopancreatectomía, queríamos que no, porque el modelo claramente nos mostraba que podíamos hacer una resección más económica, o sea, una pancreatectomía corporocaudal. Necesidad de un parche vascular, bueno, esa era la mayor duda que teníamos, porque si hay que hacer una resección vascular, la cirugía se complica, pero fundamentalmente el modelo nos mostró que no había un compromiso tumoral de los vasos espleno-mesaraicos, con lo cual íbamos a poder hacer una resección sin problemas. Y fundamentalmente íbamos a poder hacer una resección con margen de seguridad, que es lo que necesitamos para este tipo de tumores. Ahí paso a mostrarles el acto quirúrgico. Ahí se ve en la imagen de la izquierda el tumor en la zona del páncreas. Cuando nosotros lo comparamos con el modelo, tenía una correlación bastante similar. Y ahí paso a mostrarles la maniobra fundamental, en este caso que nosotros hacemos, que es haber podido separar el páncreas del tronco, de los troncos vasculares, y hecho esto, tenemos casi más de media cirugía ganada. Ahí se muestra toda la disección y toda la disección fundamentalmente de los vasos venosos y arteriales, conservando todos estos elementos y conservando el vaso. Y ahí se muestra la unión de la esplénica con la mesentérica para formar la porta, cómo quedó todo esto disecado y pelado y cómo pudimos conservar el vaso en su totalidad. Si tengo tiempo, muestro rápidamente esta película, que en realidad es el video. Ahí está el tumor. Sí, hay tiempo, tranquilo. Se ve bien que se correlacionaba con el modelo, una resección con
con margen de seguridad, con grapadora, eso a la izquierda ahí tocando la cabeza pancreática, que quedó indemne, y bueno, el resto de los elementos vasculares y la resección final. La verdad que el modelo nos permitió trabajar con comodidad y definir un poco que podíamos hacer una cirugía conservadora en esta paciente. Bueno, acá una correlación directa entre lo que fue la resección pancreática con la zona, si puedo mostrarles aquí, córporo caudal, y en este caso, como ven acá, esta zona era la zona del tumor. Y si ustedes se fijan, esta sería la zona cefálica, que quedó totalmente indemne en el paciente. Mandamos toda anatomía patológica y se confirmó que esto se trataba de un tumor de Franz, y fíjense que nosotros en realidad lo pudimos sacar, como se muestra la pieza en este caso, con un buen margen de seguridad que era de 1 centímetro. ¿Cuáles son las consideraciones que a mí me parecen razonables en todo lo que es biomodelos y fundamentalmente en lo que es cirugía pediátrica? Estos biomodelos pueden reproducir la anatomía en forma bastante real. Por supuesto que no son para todas las cirugías y son para cirugías complejas como esta, en donde uno tiene que definir si puede hacer una resección completa o no, si puede hacer una resección en niños económica, en realidad respetando estructuras vitales. Y en este caso nosotros tuvimos una interacción muy, muy importante entre el bioingeniero y nosotros, que pudimos afinar detalles del modelo. En realidad en algún momento le pedimos que pudiéramos afinar las ramas arteriales y las venosas en el modelo, así que lo logramos reproducir y fundamentalmente el modelo pone en detalle distintas partes. Permite definir mucho más allá de las imágenes la anatomía de la lesión en particular. El biomodelo puede proporcionar detalles que las imágenes a veces no pueden admitir, proporcionando al profesional mayor información sobre el caso a tratar. En este contexto, los biomodelos nos dan precisión en cirugías complejas y nos dan seguridad a nosotros como cirujanos, y en definitiva, esa seguridad se traslada al paciente. Y el otro hecho importante que yo no anoté aquí, pero que por ahí en cirugía pediátrica es importante, porque nosotros tenemos una interacción fundamentalmente en los pacientes pequeños, la interacción nuestra es con los padres, y el biomodelo nos brinda la oportunidad de mostrarle a los padres la patología concreta que tiene el niño y qué es lo que nosotros vamos a tratar y cómo lo vamos a tratar. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias, Horacio. Dejo de compartir. Dale, gracias. Bueno, vamos a hacer un cambio de planes. El doctor Nicolás justo tuvo que ir a hacer una cirugía, está en una cirugía medio así de urgencia, entonces vamos a ver si llega. Mientras tanto vamos a hacer unas preguntas, que hay varias en el chat, así que, bueno, la primera está dirigida al doctor Gustavo, que preguntan en qué le resultaron útiles los modelos para sus casos clínicos. Bueno, ahí Horacio acaba de explicar básicamente todo lo que nos ha servido el biomodelo. Primero, explicarle a los familiares con un margen de capacidad de comprensión muchísimo mayor. A mí me gusta hacer muchos dibujos para explicarle a la gente, y esto me ha facilitado mucho la explicación de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos encontrar y cuáles pueden ser las futuras complicaciones. Nosotros lo usamos en 2 pacientes problemas. Uno es un paciente que tenía una proximidad vascular muy grande y, como dijo Horacio, nos dio muchísima seguridad a la hora de abordar la lesión. Nosotros combinamos la ecografía intraoperatoria, que eso también a veces nos puede ayudar un poquito, pero básicamente en lo que tiene que ver con seguridad a la hora de hacer los abordajes vasculares es mucho más importante.
Eso nos permitió en la paciente que tenía la trombocitopenia, como en el paciente que tenía el carcinoma hepatocelular, ahorrar tiempo, por un lado, porque sí nos ayuda a ahorrar tiempo, y por otro lado, disminuir la cantidad de sangrado en estos enfermos. La paciente que fue una hepatectomía derecha, le hicimos una transfusión de una unidad de glóbulos rojos sedimentados y tenía una trombocitopenia, o sea que le fue bastante bien a la enferma con esto, y el señor del carcinoma hepatocelular no requirió de transfusión. O sea que también ha sido muy importante y nos permitió manejar todos los planos. Esas creo que son básicamente las ventajas de poder usar los biomodelos. Yo creo que se correlacionan bastante bien con la anatomía que uno encuentra. Por supuesto que hay algunas cositas que a lo mejor se pueden sobreagregar, pero, por ejemplo, el árbol biliar y todas esas cosas, pero bueno, digamos, me parece fantástico lo que puede ayudar al cirujano que hace cirugía hepatobiliar. Buenísimo. Gracias, Gustavo. Y después, por otro lado, preguntan, esta sí la pueden contestar cualquiera de los dos, ¿cuánto tarda la impresión? Acá me gustaría que cuenten un poco cómo fueron sus casos, cuánto, desde que pidieron y mandaron las imágenes médicas, cuánto les tardó a ustedes en llegar el modelo y demás, cómo fue el proceso. Empiece ahora. Dale. Sí, Gustavo. Sí. En el caso nuestro, de este modelo que hicimos, de esta primera experiencia en cirugía pediátrica, lo pude charlar muy bien con quien fue el bioingeniero. Me acuerdo que tuvimos una tomografía inicial, que era la que traía la paciente, que los cortes no estaban adecuados, porque los cortes tienen que ser de menos de 3 milímetros para poder realizar el biomodelo. Así que bueno, pese a todo, y que yo soy muy cuidadoso con la radiación, lamentablemente en ese sentido tuvimos que pedir una nueva tomografía con cortes más finos, pero bueno, desde ya que nos sirvió para todo el desarrollo. Insisto en que el biomodelo se armó en forma digital, y viéndolo pudimos afinar detalles. Digamos, existe la posibilidad también de que yo pueda decirle, quiero prestar atención en esta zona, y en esta zona quiero que un poco el biomodelo me defina mejor qué relación hay con los vasos, con órganos vecinos, con alguna otra estructura, y entonces creo que en un trabajo en conjunto con el bioingeniero uno puede definir un poco más la patología, ya sea un tumor o ya sea una malformación o alguna otra cosa. Así que en ese sentido nos resultó muy útil. La finalización, el hecho de finalizar, esto creo que lo hicimos en menos de una semana, digamos. Se desarrolló, creo que en menos de una semana, no me acuerdo exactamente los días, pero bueno, esto de todos modos no nos apuraba. Esta es una cirugía programada. Nosotros evaluamos que nuestras sospechas eran sin ninguna duda para un tumor benigno en esta paciente, con lo cual no había ningún apuro en hacer una cirugía. Así que bueno, en ese sentido nos ayudó mucho, y fundamentalmente, vuelvo a insistir, en este caso nos ayudó para definir si este tumor tenía una adherencia concreta a los elementos vasculares que hubieran hecho la cirugía mucho más complicada que lo que realmente fue. Yo no lo mostré, pero hicimos ecografía intraoperatoria también, que para nosotros es de rutina, porque usamos ultrasonido también en la cirugía, pero muchas veces estas imágenes a veces nos permiten definir, y muchas veces no nos permiten definir la relación exacta que puede haber con elementos vecinos, con lo cual en este caso creo que el modelo nos ayudó bastante. Buenísimo. ¿Gustavo? Sí, básicamente lo mismo que dijo Horacio, o sea, no creo que haya mucho más para agregarle. Yo vivo en Córdoba, si fue al tema del tiempo, la verdad que los tuve a los muchachos
digamos, al pendiente todo el tiempo y ellos también. Nosotros mandamos 2 tomografías, las tomografías tienen que ser de muy buena calidad. Nosotros no tenemos bomba de inyección de medio contraste, así que también hubo que trabajar mucho con el médico, o sea, diagnóstico por imágenes, para que la calidad después de la reconstrucción pudiera ser la mejor. Y en una semana vía aérea lo tuvimos los modelos acá, a los 2. Genial. Sí, quiero destacar un par de cosas que dijeron. Primero, la importancia del trabajo en equipo con la persona que se encargue de realizar los modelos y los médicos, porque digamos, los médicos son los que tienen las necesidades. Entonces, si ustedes nos dicen cuáles son las regiones de interés, es mucho más fácil para nosotros y ustedes van a tener un modelo mucho más acertado y que les sirva muchísimo más. Otra de las cosas súper importantes es que las imágenes médicas, cuanto mejor sean, mejor calidad va a tener el modelo, porque a partir de ellas se genera el modelo 3D, con lo cual si tienen pocos cortes, ¿sí? va a tener un modelo más escalonado, entonces depende muchísimo de la calidad de la imagen. Bueno, otra de las preguntas dice, ¿es posible diferenciar cada estructura anatómica y márgenes del tumor con diferentes colores? ¿Hay otras aplicaciones que no sean resecciones tumorales o trasplantes? Bueno, la primera pregunta en cuanto a... Sí. Me gustaría, para responder esta pregunta, perdón sí. el ruido de fondo, están justo colocándome el gas en mi departamento y están haciendo una fiesta con todas las herramientas que tienen en la calle. Pero les quiero mostrar, respecto a esta pregunta que hacían, cómo realmente existe la posibilidad no solamente de otras aplicaciones, sino también de poder diferenciar cada estructura anatómica con un color distinto. Y además me parece valioso que puedan ver esto, que creo que está muy bueno, y no centrarnos solamente en las preguntas, sino ir respondiendo esto de manera un poco más práctica. Por favor, Agus, confirmame si se ve. Sí, sí, se ve. Bueno, personalmente le quiero agradecer al doctor Cuesta, por supuesto también al doctor Nari, pero Horacio por este caso, que es un caso que estamos realizando hoy por hoy en una maternidad en un hospital pediátrico de Brasil, que son unos siameses de 3 meses, toracópagos, unidos por el tórax. Y lo más importante que me gustaría mostrarles es justamente esto, que era la pregunta que hacían, ¿no? Sobre la posibilidad de replicar cada estructura anatómica con un color diferente y al mismo tiempo aplicaciones más allá de lo que es la cirugía oncológica y la resección de tumores, ¿no? Entonces, puntualmente, este es una patología, digamos, un caso de aplicación muy común que encontramos en cirugía, común no, pero muy viable, que encontramos en cirugía pediátrica, que lo había mencionado también Horacio en clases anteriores del curso de Innovación en Cirugía, la posibilidad de utilizar impresión 3D para planificar la separación de siameses. Y esto es exactamente lo que estamos trabajando en Brasil con el equipo quirúrgico. Y pueden ver cómo ellos se apoyan en el modelo para tomar decisiones en cuanto a la estrategia y la planificación de la cirugía, e incluso poder, digamos, ensayar ciertos movimientos y procedimientos previo al día de la cirugía, y no solamente quedarnos en lo que es, digamos, el modelo físico, sino también en poder tener diferentes visualizaciones de la anatomía, que esa es una de las cosas más importantes que muchas veces le brinda Mirai al cirujano. La posibilidad de tener una interacción fluida y crear, en base a lo que el médico necesita, diferentes visualizaciones de la anatomía para poder entender mejor, y que ustedes, que son los que realmente saben cuáles son las mejores opciones para el paciente, elegir el mejor procedimiento y elegir la mejor estrategia quirúrgica. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver, de este caso que les mostraba, un modelo completo donde están toda la anatomía. Aquí puede ver un modelo muy similar, pero en donde hemos suprimido las partes óseas. Otro modelo en donde se hace más hincapié en las funciones hepáticas, en cómo está, digamos, toda la red compartida del hígado. Y por último, un modelo un poco más enfocado en lo que es
la parte vascular, que como veíamos antes, y a mí esta foto puntualmente, la que les mostré anteriormente, me parece fenomenal, porque si uno hace un poquito de zoom, puede ver que no solamente están utilizando el modelo a escala real del paciente, sino también están utilizando las diferentes visualizaciones, en este caso en un teléfono celular, para poder, digamos, aprovechar a pleno esta tecnología. Entonces, me parecía interesante mostrarla y no quedarnos solamente en las respuestas de sus preguntas en forma, digamos, hablada, sino también que puedan ver con casos concretos que tenemos cómo realmente se aplica en otras áreas por fuera de cirugía oncológica y cómo ya hay impresiones que estamos trabajando actualmente de muchísima calidad que permite una gran cantidad de colores para diferenciar cada estructura anatómica, que entiendo era una de las preguntas. Buenísimo, Mati. Bueno, otra de las, en la misma pregunta también hacía referencia al tema de trasplantes, y sí, actualmente se usa mucho también en la parte de trasplantes hepáticos. En esos casos, lo que se hace es tanto un modelo 3D del receptor como del dador, para poder principalmente evaluar la vasculatura hepática y para poder saber si es viable o no el trasplante, y muchas veces se ha evitado realizar trasplantes y llegar a cirugía y ver que no se pueden. Buenas, Nicolás, gracias por sumarte. Ahí ya podés compartir. Hola, ¿cómo están? Perdón por el atraso, tuve que volver unos segundos a pabellón, pero ya estoy listo para presentar. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Entonces, un segundo. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Para mí, la verdad, es un placer poder compartir con ustedes al otro lado de la cordillera. Espero que en estos tiempos difíciles estén todos bien, sus familias también. Lo que voy a hablar hoy día tiene que ver con la innovación en imagenología para planificación quirúrgica, en cirugía hepatobiliar y también para resecciones multiorgánicas en patologías como el sarcoma retroperitoneal. La cirugía hepatobiliar o hepatobiliopancreática es la subespecialidad quirúrgica que trata la patología del hígado, páncreas y vía biliar. Voy a partir por una introducción bien general, considerando que puede haber un público de distintos bagajes. Después iré a cosas un poco más específicas. El desarrollo en el conocimiento, tanto la anatomía y la fisiología, permitió mejorar significativamente los resultados perioperatorios, disminuyendo la morbilidad y mortalidad de los pacientes en cirugía hepatobiliar, particularmente en lo que es la cirugía hepática. Hoy día entendemos mucho mejor la anatomía del hígado y la fisiología del hígado, lo que nos ha permitido que la mortalidad perioperatoria que existía hace 15 o 20 años atrás se reduzca hoy día a cifras de menos de un 4 o un 2%, hablo en hepatectomías mayores. Eso está definido principalmente por una mejor planificación de la cirugía, y sin duda que la imagenología ha sido una herramienta esencial para una mejor planificación. Por lo tanto, los avances tecnológicos han permitido que esta planificación sea más precisa y hacer más preciso también el acto quirúrgico en relación al parénquima del hígado que resecamos, y además nos permite anticipar algunas variantes anatómicas, reduciendo significativamente la posibilidad del error intraoperatorio. Cuando vemos el desarrollo de la tecnología 3D en sus distintas modalidades, ya sea en realidad virtual, en maquetas de modelización 3D, o la planificación computarizada de estas reconstrucciones, vemos que cuál es el principal uso que se le dan en los distintos centros donde existe esta tecnología, y esto tiene que ver principalmente para la planificación preoperatoria en cirugía hepática, como también con un fin académico educacional. Por supuesto que este modelo permite un mejor entendimiento y proyectar mejor en un desarrollo académico, donde existen becados de formación y alumnos, la posibilidad de enseñar mejor la cirugía hepática, que ya en sí es compleja.
Y cuando vemos en qué se ocupa, en cirugía hepatobiliar principalmente para planificación de resecciones hepáticas, en cirugía de trasplante hepático o donante vivo, y con costos que varían razonablemente según el modelo 3D que se esté utilizando. Vemos que la correlación de la imagenología 2D, ya sea por escáner y resonancia, cuando lo llevamos y lo comparamos con los modelos 3D, la certeza en cuanto o la precisión en cuanto a los tamaños y las distancias es impecable, es tremendamente acucioso en cuanto los tamaños son bastante comparativos. Vemos acá cómo las diferencias son de menos de milímetros, ¿de acuerdo? Cuando comparan estructuras venosas o se comparan también estructuras biliares entre una imagen 2D y después el modelo tridimensional. ¿Y por qué es complejo el hígado? El hígado, la verdad que es una estructura altamente irrigada, una estructura cuya anatomía de superficie no permite identificar cuál es su anatomía funcional. Y entendemos no hace muchos años, a través de la definición de Cohenot, cómo realmente funciona el hígado y cómo podemos segmentar el hígado, primero en un hígado funcional derecho y un hígado funcional izquierdo, y después, dependiendo del lóbulo, los distintos segmentos que van del 1 al segmento 8. Eso, dado que no se condice, nosotros lo que definimos anatómicamente como hígado izquierdo, es decir, lo que está a la izquierda del falciforme, no corresponde necesariamente al hígado izquierdo funcional, dado que el segmento 4 también es parte de la función del hígado izquierdo y está a la derecha del falciforme. Y lo mismo con los segmentos posteriores, dado que es muy difícil poder definirlos solamente desde una visión extracapsular o anatómica. Por eso es que hoy día estos modelos permiten que nosotros podamos entender mejor y poder definir mejor nuestra cirugía, logrando preservar mayor parénquima. ¿Cómo nos hemos ido pegando en el tiempo para poder definir la anatomía y por dónde irnos en nuestra resección para cirugía oncológica hepática? Bueno, con las imágenes 2D nosotros podemos ver la vasculatura. Estos segmentos que hablé recién están definidos principalmente por la irrigación portal y por las 3 venas suprahepáticas, y con eso definimos los segmentos, como dije, del 1 al 8. Por lo tanto, la imagen 2D nos permite definir en qué lado, en qué lóbulo funcional está nuestra lesión que vamos a ir a resecar, y si es posible darle una resección acotada, o bien tendríamos que ir a una lobectomía mayor para poder definir unos márgenes negativos en nuestra resección. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en el tiempo y hemos llegado a los modelos 3D, esta cirugía con preservación de parénquima se ha ido optimizando, dado que es posible identificar en el modelo 3D exactamente cómo es la correlación de mi lesión tumoral con esta estructura venosa que tenemos que ir a resecar o que queremos preservar. Históricamente nosotros la imagen 2D la llevamos al pabellón cuando no contamos con las imágenes 3D, y definimos nuestra línea de sección cuando generamos la isquemia, tanto portal como arterial, donde se genera la línea de marcación, que llamamos la línea de Country, que es lo que está demarcado en amarillo. Después hemos utilizado otro tipo de tecnología, como el verde indicianina también, que nos permite identificar de una manera un poco más específica también esta línea de marcación. Y hoy en día, con los modelos 3D, esto lo podemos llevar a la planificación preoperatoria y entender mejor por dónde tenemos que hacer nuestra transección hepática. Acá hay otro ejemplo de planificación a través de modelos 3D, y donde esto es particularmente sensible en resecciones, por ejemplo, como hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es un tumor primario del hígado que se da en un hígado dañado. Por lo tanto, el remanente hepático que dejamos es muy importante. Nosotros tenemos un hígado que ya es insuficiente en cuanto a su función, por lo tanto, preservar parénquima no es menor. Y por eso que estos modelos 3D han tenido un desarrollo bastante particular en la planificación para resecciones para hepatocarcinoma en hígado cirrótico. Esto es un ejemplo donde un hígado dañado, vemos una lesión de los segmentos posteriores. Nosotros vemos acá donde está la proyección de la vena media con la vena derecha, y esta lesión está justo entre el segmento 5 y 6. Perdón, segmento 5 y 7. Por lo tanto, cuando queremos hacer una posterosectomía en un hígado cirrótico versus hacer una hepatectomía derecha formal, probablemente con una hepatectomía derecha, una lobectomía, vamos a dejar un remanente insuficiente. Sin embargo, con la planificación 3D podemos ir a la posterosectomía
como se ve en esta imagen, donde se identifica bien el tumor y se proyecta los márgenes de sección para tener un margen negativo, como vemos acá en la pieza de patología, vemos la lesión ahí, y una resección bastante anatómica del segmento posterior. Ahora, estos modelos 3D también se han llevado a la planificación o a la etapa intraoperatoria, y esto particularmente en la cirugía hepática mínimamente invasiva. Hoy día existen modelos de reconstrucción a través de realidad virtual que se están iniciando e implementando, ya sea para la cirugía laparoscópica y particularmente también para la cirugía robótica. La imagen que se proyecta desde el escáner preoperatorio, donde se ve la imagen, después es posible proyectarlo a través de la imagen o la pantalla que está viendo el cirujano en el Da Vinci, por ejemplo, como vemos acá en esta imagen, donde se ve, hay una recreación en realidad virtual de las estructuras intraparenquimatosis del hígado que nos permite disminuir la posibilidad de error y de lesionar algunas estructuras vitales, tanto vasculares como biliares, acotando así también el nivel de resección y haciendo resecciones más acotadas con preservación de parénquima. La reconstrucción 3D también ha sido particularmente desarrollada en la planificación de lo que es el trasplante con donante vivo. Yo no soy cirujano trasplante, soy cirujano hepatobiliario y oncólogo, pero sin embargo puedo decir algunas cosas en relación al trasplante. Esto se ha dado justamente para entender mejor las estructuras anatómicas cuando vamos a planificar el injerto, y también para identificar algunas variantes anatómicas que es necesario tener presente antes de ir a la resección del injerto. Por otro lado, también nos permite una volumetría del injerto bastante precisa, con lo cual podemos evitar algunos síndromes como el large for size o incluso el small for size, es decir, que el hígado ya sea o muy grande o muy pequeño para el receptor en el donante vivo. Ahora voy a cambiar un poco a lo que es la reconstrucción 3D en cirugía multivisceral. Los cirujanos hepatobiliares, muchos de nosotros también nos dedicamos a la patología del sarcoma retroperitoneal. El sarcoma retroperitoneal, para los que no están familiarizados, es un tumor que se desarrolla a partir de tejido conectivo del retroperitoneo, principalmente tejido graso, músculo liso, donde en el retroperitoneo los principales representantes de los sarcomas son el liposarcoma y el leiomiosarcoma. Son tumores de crecimiento lento que habitualmente logran un tamaño importante antes de ser diagnosticados, y por lo tanto el tratamiento quirúrgico actualmente sigue siendo su principal tratamiento. Y dado el tamaño y los órganos que engloba este tumor, se define a través de resecciones multiviscerales amplias, con márgenes negativos, donde es importante tener claro cuáles van a ser los órganos involucrados y que tendremos que resecar en bloque en nuestro acto quirúrgico, ya que dejar tumor puesto es un muy mal pronóstico para el paciente. Y en ese sentido los modelos 3D pueden ser una herramienta importante que nos permitan planificar mejor la resección quirúrgica de estos pacientes. Esto es un ejemplo de lo que es un liposarcoma retroperitoneal. Como vemos, son tumores de gran tamaño, muchas veces están englobando la grasa perirrenal, la gerota. Por lo tanto, dentro de nuestra cirugía multivisceral tenemos que considerar una nefrectomía. Muchas veces te engloba el meso del colon ascendente y transverso, por lo tanto vamos a incluir el colon en nuestra resección. A veces puede estar desplazando la cava, tenemos que ver si esa cava es posible disecarla de nuestra lesión, o también vamos a tener que hacer una resección ya sea marginal o segmentaria de la cava con una reconstrucción vascular mayor, etc. Por eso la planificación 3D en esto nos puede ser de bastante ayuda. Voy a dar un ejemplo de un caso que nosotros tratamos acá en Santiago, en la Fundación Arturo López Pérez. Esta es una paciente de 40 años que tenía antecedentes solamente de una histerectomía transvaginal. Ella persistió con dolor abdominal. Y en el estudio imaginológico vamos a ver cómo empezamos a identificar una gran masa en el retroperitoneo de aspecto graso, en el abdomen izquierdo. Ahí ya se empieza a proyectar. Si ustedes ven aquí, todo esto a la izquierda es una masa de tejido graso que engloba el riñón, que engloba la cola del páncreas, que desplaza el colon izquierdo con el ángulo esplénico, y que se proyecta hacia la pelvis, como usualmente lo hacen estas lesiones que son de tipo lipomatosa, en este caso un liposarcoma. Vemos cómo se proyecta hacia el músculo psoas y también está englobando las estructuras vasculares ilíacas del lado izquierdo, tanto la arteria como la vena, incluso empujando la vejiga. Y esta es su representación
tangencial acá. Bueno, nosotros hicimos una biopsia de esto, habitualmente la biopsiamos para definir, ya sé, si bien es cierto, es bastante orientado al escáner. Nosotros no utilizamos resonancia en sarcomas retroperitoneales de manera rutinaria, y en este escáner es bastante sugerente un liposarcoma. Sin embargo, tomamos la biopsia igual, porque hay que diferenciar cuál es el grado, hay que identificar cuál es el grado de diferenciación, si es un liposarcoma bien diferenciado o desdiferenciado, cuyo pronóstico es bastante distinto. Así nosotros graduamos esto según el consenso de la Sociedad Francesa en la lucha contra el cáncer, y esto fue un liposarcoma bien diferenciado G1. Este paciente, dado la evidencia, lo mandamos a radioterapia preoperatoria, que basado en la evidencia actual que existe para los liposarcomas bien diferenciados, donde la radioterapia neoadyuvante tendría un rol en disminuir la recidiva local a pesar de una cirugía multivisceral con márgenes negativos. Se hicieron 25 fracciones con una dosis total de 50.4 gray. Y nosotros vimos una reducción parcial de la lesión. Sin embargo, nuestra planificación iba a incluir los órganos que inicialmente estaban envueltos por esta lesión. Y en ese sentido, incluimos nuestro modelo 3D para ver cómo se proyectaba en verdes la lesión. Esta lesión en el retroperitoneo hacia la pelvis. Y como también involucraba los vasos ilíacos del lado izquierdo. Aquí vemos de nuevo nuestra imagen de escáner, cómo esta lesión aquí pasaba y englobaba los vasos ilíacos, la vena y la arteria. En el caso de los liposarcomas bien diferenciados, habitualmente es posible disecar esto sin tener que ir a una reconstrucción vascular, pero en el caso nuestro, íbamos preparados para hacer la reconstrucción vascular si es que había algún elemento que nos hiciera pensar que un área de diferenciación podía estar comprometiendo nuestro margen vascular. Y este es el video de esta paciente, donde nuestro modelo 3D nos ayudó a ir preparados para lo que pudiera ocurrir en la pelvis. Nosotros teníamos claridad que íbamos a tener un margen seguro a nivel del páncreas, en la cola del cuerpo y cola de páncreas, en el retroperitoneo llevando en el músculo psoas. Vemos cómo está toda la masa del liposarcoma, que es lo que tenemos acá en la mano, que estamos trabajando acá abajo en nuestras estructuras vasculares. Entonces, cuando fuimos a movilizar tanto la arteria ilíaca y la vena ilíaca, nos dimos cuenta que esto estaba bastante adosado a la íntima, por lo tanto, para no comprometer el margen y con la posibilidad de que hubiese un área de desdiferenciación en el liposarcoma, decidimos resecar esa arteria y reconstruirla. La vena, sin embargo, no fue necesario reconstruirla, sino solamente la arteria. Y aquí estamos nos vamos a la reconstrucción arterial, aquí estamos disecándola. Estamos resecando y definiendo mejor el borde para reconstruir nuestra anastomosis arterial, término terminal. Por supuesto, nosotros no espatulamos la arteria, cuando me refiero al término terminal, todas las anastomosis vasculares son términos terminales, pero quiero decir que no, por el diámetro de esta arteria no es necesario espatularla. Aquí estamos terminando ya nuestra anastomosis de la arteria ilíaca.
Y con esto ya tenemos el margen vascular asegurado de nuestra pieza operatoria para completar la disección del retroperitoneo y dar un margen amplio. Fuimos también capaces de preservar el nervio femoral, que es muy importante. El nervio femoral, sobre todo cuando uno va a ir a incluir parte del psoas en nuestra resección del retroperitoneo, hay que tener cuidado de no lesionar el nervio femoral por la incapacidad funcional que se genera. Y vemos cómo la vena y la arteria están absolutamente libres de enfermedad. Y acá completamos finalmente nuestra movilización de esta gran masa del liposarcoma retroperitoneal. Y aquí estamos llevándonos todo en bloc, junto con el vaso, cola de páncreas, colon descendente, ángulo esplénico, psoas, riñón y arteria ilíaca izquierda. Esa es parte del psoas que se ve pausado. Y esa es la envergadura de este tipo de resecciones multiviscerales para sarcomas retroperitoneales. Ahí se ve la proyección de lo que es el colon. Aquí es el psoas, hacia atrás. Y ese es el lecho quirúrgico con margen libre de enfermedad. Y vamos a nuestra reconstrucción y nuestra anastomosis colorectal. Ese es el margen de la aorta, vemos la aorta y la división de la ilíaca común. Nosotros lo que reconstruimos fue la ilíaca externa. Y como el margen del retroperitoneo, estos son ganglios, esto no necesariamente es parte del margen posterior, porque estos son estructuras ganglionares. Los liposarcomas no tienen compromiso ganglionar por definición. En el manejo postoperatorio, el control del dolor postoperatorio, el balance de fluidos y la ingesta precoz, con retiro de drenaje también a los pocos días, nos permiten tener una paciente que se va a su casa al 6º día postoperatorio y con toda la funcionalidad preservada en movilidad y manejo del dolor también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias por tu presentación. Bueno, vamos entonces finalmente a seguir con las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta que quieran ir haciendo por chat. Yo tengo 2 preguntas para hacerte, Nicolás. La primera es si crees que los modelos 3D deberían utilizarse rutinariamente en casos así complejos, o cómo es tu opinión, digamos. Yo creo que a medida que la tecnología sea más asequible, ¿por qué no? Yo creo que sí, dado que, como expliqué, en cirugía hepática la anatomía muchas veces no es tan clara, y la necesidad de preservar parénquima hoy día es cada vez más importante. Tenemos enfermedades como la metástasis de origen colorectal, que si bien es cierto, el margen amplio da seguridad para evitar la recurrencia, son los pacientes que a largo plazo pueden volver a tener una recurrencia a pesar del tratamiento multimodal, donde hay que ir a las resecciones o lo que se llaman reductos. Por lo tanto, si uno preserva parénquima, tiene mayor posibilidad de ofrecerle un nuevo tratamiento quirúrgico en el futuro a este paciente. Si nosotros hacemos de entrada por una lesión única, metastásica, una lobectomía de entrada, claro, si progresa en el futuro, la posibilidad de volver a ofrecerle un tratamiento quirúrgico va a ser menor. Pero eso se ve paciente a paciente y tiene que ver un poco en la relación de la lesión tumoral con la anatomía y la posibilidad, como dije, de preservar o no parénquima. Si no es posible, dado que las lesiones tumorales están muy cerca de las grandes venas, bueno, hay que ir a la resección anatómica de tonolobectomía. Pero siempre pensando que esto ya es prácticamente una enfermedad crónica donde la posibilidad de resecciones es una realidad. Por lo tanto, los modelos 3D permiten eso, permiten tener una mejor claridad
de la relación de la lesión tumoral con las estructuras que nos van a permitir decidir cuál va a ser la amplitud de nuestra resección. Buenísimo. Y la segunda pregunta que tenía es, ¿qué le dirías a un médico que todavía no usó impresión 3D? ¿Qué le recomendarías y demás? Bueno, esto es una cosa progresiva. Para llegar a la impresión 3D yo creo que hay que primero entender la anatomía, entender qué estamos viendo, y eso parte también por entender las imágenes 2D. Y las imágenes 2D, que son el escáner, la resonancia hoy día, y también el PET, de ahí, ya teniendo un manejo de eso, las imágenes 3D son adicionales a lo otro, pero sin entender bien un médico que está entrenando, sin tener un buen entendimiento de las imágenes 2D, progresar a las imágenes 3D, tal vez no estamos saltando una etapa. Buenísimo. Gracias por la reflexión. Bueno, si no hay más preguntas, vamos entonces a finalizar. Antes que nada, quería decirles que vamos a enviarles una encuesta, que solo son 2 minutitos para conocer un poco la opinión acerca de la clase de hoy. Y por último, quería hacerles una invitación, que es invitarlos a la última clase del curso de Innovación en Cirugía 3, que está referida a cirugía de tórax. Bueno, ahí, bueno, una última pregunta que están haciendo, si hay opción de hacer los modelos 3D con resonancia. Ahí si alguno quiere contestar, alguno de los médicos. Yo creo que sí, hoy día la resonancia se está utilizando para la modelización de la radioterapia. Se está haciendo toda la planificación tanto con resonancia como con PET, por lo tanto el modelizar a 3D a partir de una resonancia yo creo que es totalmente factible. Bueno, Horacio. No, que justo hablaste de la resonancia y en cirugía pediátrica, desde que comenzamos con esto me pareció interesante justo aplicarlo en siameses, en defectos de gemelaridad. Y es el ejemplo de nuestros colegas brasileños con los cuales estamos muy en contacto, y justo es un caso donde uno hace resonancia, ¿no? Y bueno, la resonancia puede servir de base para hacer un modelo 3D, así que en ese sentido me parece muy, muy, muy interesante. Buenísimo. Sí, efectivamente la resonancia se utiliza mucho, especialmente por ahí en pediátricos, como dice Horacio, por este tema de la radiación, siempre y cuando mantengan los estándares, digamos, de calidad mínimos para poder hacer los modelos 3D, no hay problema y se puede utilizar una resonancia magnética. Nuevamente, ahí Matías pasó el link por el chat de la encuesta, si pueden ir contestándola, está buenísima, así nos dan mucho feedback a nosotros. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en la próxima clase de innovación en cirugía. Saludos. Gracias, adiós. Gracias.